San Pablo VI decidió cambiar la denominación de lo que se llamaba hasta ese momento órdenes menores. Empezaron a llamarse, a partir de él, ministerios laicales y se redujeron a dos, el acolitado y el lectorado. Estas antiguas órdenes menores eran el primer paso hacia el sacerdocio. Las órdenes menores, después venía subdiaconado, diaconado, presbiterado y para algunos la ordenación como obispos. El hecho de ser llamados ministerios laicales, reducidos, como digo, a dos, el acolitado y el lectorado, no significó que no pudieran ser ejercitados por laicos. De hecho, desde hace muchos años, en la mayor parte de los sitios, las lecturas las hacen hombres y mujeres laicos y también asisten al altar y ayudan, por ejemplo, como ministros extraordinarios repartiendo la comunión. La diferencia estaba en que esos ministerios laicales seguían reservados a los futuros sacerdotes, pero eran concedidos a laicos, hombres y mujeres, de manera extraordinaria. Se decía así, de hecho, ministro extraordinario de la Eucaristía. Bien, San Juan Pablo II reconoció este cambio que había hecho Pablo VI, no lo modificó, pero insistió en que la tradición exigía que fuera reservado solo a los futuros sacerdotes. Bien, esto lo ha cambiado ahora el Papa Francisco, ha modificado el artículo 230.1 del Código de Derecho Canónico diciendo que estos ministerios laicales, porque es así como se llaman desde San Pablo VI, pues podían ser ejercidos por los laicos de forma ordinaria y no solo como suplencia o como ayuda extraordinaria al sacerdote. Por lo tanto, desde ahora los laicos, hombres y mujeres, van a tener acceso ordinario, van a poder ser instituidos oficialmente, no acceso extraordinario, repito, sino acceso ordinario, van a poder ser instituidos como lectores y como acólitos con las competencias que lleva eso consigo. Bueno, esto ha alarmado a algunos, los ha alarmado porque han dicho esto es el primer paso hacia el sacerdocio femenino. Precisamente por ello, el Papa Francisco, además del motu propio donde se hace este cambio en la tradición, el Papa Francisco ha escrito una carta al prefecto de Doctrina de la Fe, Cardenal Ladaria, explicando el por qué hace este cambio, que se basa sobre todo en que, dice el Papa, se reconoce el carácter del sacerdocio real o sacerdocio común de los fieles ligado al bautismo, pero dejando claro que no es una puerta abierta al sacerdocio. Dice, entre otras cosas, el Papa en esta carta al Cardenal Ladaria, dice, si en lo que se refiere a los ministerios ordenados, la Iglesia no tiene en absoluto la facultad de conferir la ordenación sacerdotal a las mujeres, para los ministerios no ordenados, en cambio, hoy parece oportuno superar esta reserva. Por lo tanto, insiste el Papa, que en los ministerios ordenados la Iglesia no tiene en absoluto, dice, la capacidad de conferir el sacerdocio a las mujeres. Que nadie se engañe, dice el Papa. Estamos admitiendo a hombres y mujeres, casados o no casados, a hombres y mujeres laicos, al acolitado y al lectorado. Pero no podemos admitirlos al sacerdocio, a las mujeres, en este caso, y a los hombres casados. Eso podría hacerse, pero no es el caso en este momento, sino que lo que se debate es el acceso de la mujer al sacerdocio. El Papa dice que eso no es posible, que se desengañen porque la Iglesia no tiene en absoluto la capacidad de conferir el sacerdocio a las mujeres. Parece que está claro. Sin embargo, quedan algunas cosas en el aire. El Papa habla de los ministerios ordenados, diaconado, presbiterado, episcopado. Pero después dice que no tiene la Iglesia la capacidad de admitir al sacerdocio, al presbiterado, a las mujeres. Por supuesto, si no se les admite al presbiterado, no se les admitirá tampoco al episcopado. Pero no dice nada del diaconado, porque hay una comisión que está estudiando precisamente esto,
si las mujeres pueden ser o no diaconisas o qué tipo de diaconía se les podría conferir. Ya creó el Papa Francisco una comisión al respecto, que no de forma unánime, pero sí con mayoría, dijo que la mujer tampoco podía ser ordenada diaconisa. Ante las presiones de algunos sectores en la Iglesia, fundamentalmente en la Iglesia alemana, ante las presiones a favor de que se abra al sacerdocio femenino, el Papa ha creado una nueva comisión que está trabajando en este momento para estudiar si el diaconado es posible conferírselo a las mujeres. Bueno, esto está en el aire. Por supuesto que si esto se llega a aprobar, será una cuestión muchísimo más seria y más grave que lo que ahora acaba de suceder de la apertura a hombres y mujeres laicos del lectorado y del acolitado. De todas las maneras, estoy seguro de que el Papa no ha hecho este cambio pensando en contentar a los que quieren el sacerdocio femenino. Estoy seguro de que ese no ha sido el motivo, porque cualquier persona puede ver que no se van a contentar con esto. Eso yo creo que lo ve cualquiera. Y tampoco se contentarían, lo digo claramente, por el hecho de que las mujeres pudieran ser diaconisas, tampoco. Ellos quieren sacerdotisas, obispas, y no van a estar tranquilos ni satisfechos hasta que no haya una papisa en Roma, hasta que no haya una papisa como vicaria de Cristo. Si darles esto es una forma de contentarles, es un error enorme. Pero, repito, estoy seguro de que este no ha sido el motivo por el cual el Papa ha dado este paso. Si llegara a ocurrir alguna vez que las mujeres son sacerdotisas y de ahí en adelante, si llegara eso a ocurrir, simplemente la Iglesia ya se habría roto. Ya se habría roto, como ha pasado incluso entre los anglicanos, que son una comunión eclesial, una comunidad eclesial muchísimo más desapegada de las tradiciones y muchísimo más liberal que la Iglesia católica. Lo acaba de reconocer el nuevo arzobispo de Dublín, que es un hombre, digamos, muy liberal. Y sin embargo, él acaba de reconocer que el sacerdocio femenino rompería la Iglesia. Vamos a seguir rezando. La Iglesia ciertamente tiene que actualizarse, pero también tiene que ser esencialmente, fundamentalmente respetuosa con la enseñanza de Jesucristo y con aquello que la tradición nos ha legado, porque la tradición no es un folclore. La tradición es la interpretación continua y homogénea que se ha hecho de la Sagrada Escritura. Olvidar la tradición como una fuente de revelación es dejarnos a la intemperie, porque si la tradición no sirve, lo que un papa apruebe hoy simplemente puede ser deshecho por otro mañana. Esto lo sabe perfectamente el Papa actual, como lo han sabido los anteriores y los siguientes. Recemos por el Papa. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.